Carlos, el mercado online. Bueno, buen día a todos. Buenos días y gracias por iniciar nuestro seminario de hoy. Eh, el penúltimo del curso escolar. El próximo va a ser el 12 de junio, para que anotar en las agendas. Y tenemos hoy la visita de Alejandro Ventura, que hizo su tesis en su momento aquí en la UPF y ahora está de visita. Y hemos logrado calzar que nos va a hablar de la rebeldía en algunas películas, y después tenemos presentaciones de compañeros del grupo medio de la UPF, que tienen un proyecto sobre IA en las escuelas, Carlos Solari y Mar Guerrero. Puede ser la segunda y tercera presentación, una presentación conjunta, pero con el tiempo repartido entre los dos. Tenemos primero la presentación de Alejandro, pregunta para Alejandro, luego Carlos y Mar. Así que para no perder más tiempo, le doy el pase a Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias. Yo lo que voy a hablar es de una investigación en curso, una de las líneas de investigación que estoy llevando adelante, a partir de este libro, Juventud y Cine, de los jóvenes rebeldes, de los jóvenes virtuales, que es mi tesis doctoral acá en la UPF de hace bastante tiempo, antes de la pandemia. Y bueno, es una continuación a partir de este libro, entonces, una de las líneas. Y bueno, el título es ese, El regreso de la rebeldía juvenil después del fin de la utopía. Y yo lo que trabajo son 5 películas. Yo trabajo básicamente mucho con escenas de películas. Y lo que voy a hacer, dado lo exiguo del tiempo, es leerle el resumen, porque en realidad esto es una ponencia que yo voy a presentar a fin de mes en la Universidad de Grenoble, un poco más amplia porque implica o conecta el tema este de la rebeldía o el regreso, lo que yo llamo el regreso de la rebeldía, con el zapatismo y el altermundismo, que es más el tema de la Universidad de Grenoble. Yo acá, por cuestiones de tiempo, me voy a focalizar exclusivamente en la parte de producción europea, ¿verdad? Que son estas películas que están acá. Les leo entonces el resumen, porque me parece que sintetiza bastante bien lo que quiero decir. Un acontecimiento particularmente relevante dentro de la vorágine contracultural de los años 60 fue el Mayo francés. La radicalidad política en los cuales estudiante otorgó a aquel movimiento una especificidad decisiva dentro del mecanismo de adaptación rebelde de la época. Sin embargo, apenas una década más tarde, en un clima de desencanto y apatía política, Lyotard decretaría el fin de los metarrelatos, entre ellos el de la utopía, marcando así una profunda fractura en la confianza moderna en el progreso, la emancipación y la transformación social. Tal vez ningún artista haya expresado con tanta lucidez ese desencanto como el director griego Theo Angelopoulos, del cual yo soy fanático y que lamentablemente falleció hace unos años en un accidente cuando estaba terminando su última trilogía. Y es claramente uno de los grandes nombres de la historia del cine. Hay una entrevista de él que no es fácil conseguir, ¿verdad? Del 2009, creo que del Festival de Cádiz, donde él afirmaba, y aquí cito textualmente a Angelopoulos: idealmente, el cine sí puede abrir nuevas perspectivas y mejorar el mundo. Nuestra obligación como cineastas es abrir puertas, luchar y avanzar. Pertenezco a una generación que creyó en la política, en el socialismo, pero desgraciadamente no cambiamos nada. Mis hijos hablan de eso, de una utopía desvanecida. De hecho, creo que somos responsables de que hayamos ido a peor. Mi generación creyó en la política para cambiar el mundo y lo hemos empeorado. Esta cita me parece sustantiva, ¿verdad?, para lo que estoy hablando, para el proyecto que estoy llevando adelante. En términos cinematográficos, esta derrota de la utopía se traducirá ya en el nuevo milenio en 2 grandes tendencias de la ficción contemporánea. Por un lado, proliferan las visiones distópicas y o post-apocalípticas que constituyen la abrumadora mayoría y reflejan el miedo al colapso social, ecológico, moral
conocen más de una película, series, bueno, la abrumadora mayoría son esas producciones. Por otro lado, y es lo que me interesa a mí, surgen propuestas ucrónicas, intentan reavivar el espíritu antisistema desde nuevas sensibilidades juveniles y con diversas improntas estéticas. Ácrata, o sea, anarquista, Los Educadores 2004, es el póster primero a la izquierda. No sé si la vieron. Sí. Bárbaro, porque en Sevilla no la había visto nadie. Esa diría es la impronta ácrata. Feminista, la segunda, Todo lo que me queda de la revolución, de Judith Davis. Esta es bastante más nueva, es del 2018. Los Educadores es del 2004. Queer o Queer, o como se le diga, que sería la tercera, Le Garçon Sauvage, del 2017, de Mandico, de Bertrand Mandico. Solipsista, la de Champagne, Into the Wild, hacia Tierra Salvaje, se conoció en el Río de la Plata. Acá no sé cuál es la versión en España. Y hay incluso otra que no está acá incluida, que es más nueva, la he introducido más recientemente, que tiene un matiz más de realismo fantástico, que es una serie, es la única serie, el resto son películas de ficción, que es una serie de la BBC que se llama The Way, del año 2024, ¿ah? Que también formaría parte de este corpus cinematográfico. El presente estudio se propone analizar desde una perspectiva estética e intergeneracional y mediante una metodología de cine comparado, que yo llamo diálogo interfílmico, la persistencia del ideal transformador y emancipador frente al desencanto histórico derivado de actitudes percibidas como perimidas por las nuevas generaciones. La manera en que el conflicto individual, tanto el del joven como el del adulto, se proyecta desde los fracasos del pasado hacia las tensiones del presente, y ello determinará la posibilidad o no de reconstruir un nuevo horizonte y una renovada praxis utópica. Ese es el acta, que creo que sintetiza bastante bien cuál es el proyecto, y hay un montón de cuestiones y categorías que obviamente en 15 minutos imposible, capaz que en las preguntas de ustedes lo podemos desarrollar más. Está el concepto de utopía, de ucronía, el concepto de fin de la utopía. Hay un montón de cuestiones que no me daría el tiempo ahora de desarrollarlas. Porque yo quisiera ver, ahora sí, o sea, no, esas imágenes después de... Del video. Exactamente. Entonces, yo trabajo básicamente con escenas de cine, como digo acá, con ese método de diálogo interfílmico. Este libro está construido de esa manera, desde los 50 hasta el comienzo del milenio. Esto es como una continuación, como les decía. Y el diálogo interfílmico como expresión estética del diálogo intergeneracional. Entonces voy a elegir dos películas por cuestión de tiempo, dos escenas muy breves, para que vean de qué va un poco el proyecto este. La primera es la de Los Educadores, de 2004, que es un poco fundacional de esta investigación, y luego una 15 años más tarde, que es la de Judith Davis, Todo lo que me queda de la revolución. En una, los protagonistas son jóvenes, en la otra es una mujer, y por lo tanto, de alguna manera, ampliamos el espectro de la presentación. Entonces, si apagamos la luz, porque si no va a ser complicado ver. Bueno, acá hay mi institución en Uruguay donde yo vengo, ¿verdad? No tenemos audio, ¿no? ¿No? Pero sí se escuchaba ahora. Kann ich auch mal ziehen?
dachte immer so Leute wie du hassen Kiffer. Leute wie ich. Ja, Leute wie du. ¿Están encendidos los altavoces? Sí, y si no, Ja, no meist, ich bin so lo auf die Welt gekommen. ¿Se ha escuchado? Sube el audio del PC, porque no está al máximo. Wir glauben, du hattest eine super schwierige Kindheit und keiner hat dich richtig lieb gehabt. Ahora. Ahora sí, pon la mano izquierda. Vale. Ahí está. Eso, eso. Kann ich auch mal ziehen? Vale. Ich dachte immer so Leute wie du hassen Kiffer. Leute wie ich. Ja, Leute wie du. Du meinst, ich bin so auf die Welt gekommen. Nee. Wir glauben, du hattest eine super schwierige Kindheit und keiner hat dich richtig lieb gehabt. Ich finde es nicht richtig, was ihr macht und wie ihr es macht, aber eure Argumente, die erinnern schon sehr an damals. Komm schon, erzähl uns deine Geschichte. Naja, Geschichte haben wir gemacht. 68 war eine wilde Zeit. Ich sah ein bisschen anders aus. Hatte so einen Lockenkopf, abgewetzte Lederjacke, Schlaghosen, immer so eine Mütze. Richtiger Revoluzer. Das muss wirklich verdammt lang her sein. Naja, es war schwer was los. Eine Zeit lang war ich sogar im Vorstand vom SDS. Rudi Dutschke war ein guter Freund von mir. Bullshit. Wie ist denn der Vorsitzende? Karl Wolf, Karl-Dietrich Wolf, Und der zweite? sein Bruder, Frank Wolf. Heute Morgen, das hat sich aber nicht so nach Revolte angehört. Ja, es ist schon eine Weile her. Ne? Vor 30 Jahren, da hätten wir vielleicht auch gerne mal so einen Bonzen in der Mangel gehabt. Und jetzt sitze ich selber hier, das ist bisschen komisch. Ich will mich hier nicht einschleimen. Und ich finde es nicht richtig, was ihr mit mir macht. Aber euer Idealismus, vor dem habe ich Respekt. Je me vois encore, je devais avoir 13 ans. J'entre dans la cuisine et je dis à mon père qui est en train de faire la vaisselle, mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Voilà. Et je lui dis, ce que je voudrais, c'est améliorer le quotidien des humains en appliquant concrètement ces idées dans la réalité. Oh, madame, c'est une voie de bus ici, faites attention un peu, mais... Pardon. Et comme je pense que la ville, c'est le lieu par excellence où les gens peuvent se croiser, se rencontrer... Putain, le trottoir, c'est pour les piétons, merde! Se parler, se confronter, échanger, créer des rapprochements inattendus, eh ben, j'ai décidé de devenir urbaniste. Merci beaucoup. Bonne journée. Comme ça, je sais qu'au quotidien, Pardon ? je peux me battre pour qu'il reste des espaces où les gens peuvent vraiment être ensemble. Et pas seulement des esplanades glaciales, dites convivialité retrouvée, avec point détente chaleureux ou revégétalisation audacieuse. Alors oui, c'est vrai, c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Mais pour moi, être urbaniste, c'est un combat politique.
Et c'est un engagement total, depuis toujours. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac? Ça! Bien, ahora las imágenes fijas que seguían. Estas son las dos pequeñas escenas que les quería mostrar. Y me quedo obviamente con este póster de la segunda, ¿no? Que les recuerdo, es una película del 2017 y ahí queda claramente planteado a partir de un cartel sistémico o provocador que quedan de las utopías y habla justamente de la generación Prozac. Estamos hablando de una joven que en el 2017 trata de justamente salir de desencanto y de lo que era la letanía y la depresión, y por lo cual el Prozac era una de las salidas, ¿ah? Y es fundamental como premisa de la película. A ver, la próxima. Este es el libro, no sé si lo leyeron, sobre la generación Prozac, fue muy famoso en la década del 90, ¿ah? De Elizabeth Purcell, y que claramente para poder entender la película hay que manejar algunos de los elementos de este libro. La próxima. Voy a hacer simplemente un pantallazo del resto de las películas que no vamos a ver. El solipsismo tiene que ver con esta salida de Into the Wild, de la película de Sean Penn hacia Ruta Salvaje, que es una propuesta que claramente es eso, ¿verdad? Hiperindividualista, y que si bien toma un montón de cuestiones de los años 60, tiene una diferencia sustantiva en que el dropout, el saltarse del sistema de los años 60 es absolutamente individual. Eso es basado en una historia real, que a su vez hay una novela que fue muy famosa, no sé si la leyeron, de un caso real, donde hasta hace muy poco peregrinaban jóvenes haciendo el mismo itinerario del protagonista, que muere por inanición en Alaska, en el famoso ómnibus 142. Ahora la próxima, aquí justamente como el problema era tan grave, la población de, no sé, provincia o estado, no sé qué es ahí en Alaska, pidió que sacaran el ómnibus. Acá es donde vivió sus últimos, no sé, 30, 60 días, no recuerdo bien el tiempo, y murió de inanición, y ahí lo encontraron junto con un diario que se queda motivo a toda la novela y el guión que elabora Sean Penn. Esta imagen es muy interesante porque terminó siendo implantado el ómnibus en un museo, ¿verdad? Sacándolo del espacio natural, que es fundamental como insumo para establecer el mecanismo del poder. Ahora la próxima. Y acá es un simple ejemplo de Le Garçon Sauvage, para que vean un poco la metodología que yo utilizo. Fíjense que esto es diálogo interfílmico 5. Tengo unos cuantos diálogos interfílmicos. Y son la forma en que yo doy las clases en Uruguay, en la Escuela de Cine Dodecá, ¿verdad? Donde investigo y soy docente ya desde el año 2001. Ya el año pasado me jubilé, pero sigo investigando y eventualmente doy clases. Y es un poco el ejemplo, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, un fotograma de Le Garçon Sauvage, que no sé si la vieron, de Mandico, bastante reciente, y una imagen y un fotograma de La Naranja Mecánica, clásico del año 71, para que vean claramente la conexión en cuanto a imagen, ¿verdad? Estamos hablando de una diferencia de cerca de más de 15 años. Hay lo mismo, en la primera columna siempre son fotogramas de Garçon Sauvage, en el segundo es con El Señor de las Moscas, en el tercero con Querelle de Fassbinder. Toda la película está construida a partir de ese diálogo, no es la única. En el libro Base, Cuento y Cine yo tengo todo un capítulo donde se establece el diálogo entre mi mundo privado, eso es en el Río de la Plata, My Home Private Idaho, de Gus Van Sant, con Easy Rider. Eso es todo un capítulo del libro donde a través de dos películas dialogan dos generaciones. A ver la próxima, este es el diálogo 5 y este es el 4, que el regreso a fluir de la rebeldía estudiantil, que es otra forma, mejor dicho, es el título de una ponencia que yo hice específicamente solo con Le Garçon Sauvage. En este caso es con un clásico de la
de la historia del cine, Cero en conducta de Jean Vigo de 1933. Hay una escena, que es la famosa escena de los almohadones, que Mandico reproduce en Le Garçon Sauvage. Esto simplemente para que vean la metodología. Cada clase de esta me lleva por lo menos 2 horas en Uruguay, por lo tanto sería un seminario intensivo de 10 horas para poder cubrir el abstract que yo les acabo de leer. Es la última, ¿no? Sí. Y son 15 minutos, ya está. Lo hice en 15, para no sacarle tiempo a los colegas. Si quieren puedo hablar algo más o pueden preguntar, no sé si me queda algo más, puedo agregar alguna cosita más. Bueno, agrego rápido. Giro afectivo, supongo que es un concepto que manejan, bastante nuevo. Sí, las ciencias sociales y las ciencias humanas, yo aparte de ser doctor en comunicación, soy licenciado en sociología y magíster en ciencias humanas. A las ciencias sociales y ciencias humanas les gustan mucho los giros, ¿ah? Y sobre todo los sigue por modas. Estuvo el giro lingüístico, el giro... Bueno, el giro afectivo es importante y relevante porque algunas de estas películas que no analizamos, pero sobre todo la de ¿Qué me queda de la revolución?, la parte afectiva tiene mucho que ver. Y hay una clara sustitución en el nuevo milenio de lo que era la política dura, partidaria, programática, etcétera, etcétera, por todo aquello que tiene más que ver con el afecto, los sentimientos, sí, tratar de cambiar el mundo, pero a través de la sensibilidad. Sobre todo, todo lo que me queda de la revolución es ejemplar de cómo trabaja eso, de cómo arranca con una postura política fuerte respecto al urbanismo y de cómo el urbanismo es una militancia política para la chica. Y bueno, al final de la película, no sé si la vieron, cambia absolutamente, gira todo eso, y el giro afectivo pasa a tener una predominancia sustantiva. Y en el resto también, en mayor o en menor grado, está entrando en juego el tema ese. Hay algún investigador que ha dicho y ha utilizado el concepto de emocionología, de cómo la emocionología ha sustituido a la ideología. Y eso me parece muy interesante. Tampoco podemos desarrollar excesivamente. Y otro aspecto clave en mi investigación es el diálogo intergeneracional. En todas estas películas se va a establecer, como leí en el abstract, una proyección desde el pasado hacia el presente y viceversa, que entra en juego lo que yo denominaba acá la conflictividad individual. La conflictividad individual, tanto de jóvenes como de adultos, forma parte del marco teórico de mi proyecto, que está en el libro de la tesis, que es el capítulo 1 y tiene cerca de 30 páginas. Sería imposible resumir, pero yo parto de un marco teórico donde hablo de conflictividad esencial, mecanismo de adaptación, etcétera, etcétera, y cómo ellos se van modificando a lo largo de la historia, a lo largo de las décadas, y por eso el libro es de los jóvenes rebeldes a los jóvenes virtuales. Arranca con Rebeldes sin causa, un clásico del 55, y llega a, como les decía, a principios del nuevo milenio. Entonces, el diálogo interfílmico es una metodología clave, ¿ah? Particularmente clave, porque es el que establece ese concepto de ucronía que yo utilizo. No sé si ustedes manejan el concepto de ucronía, pero eso lo, digamos, así como utopía es no lugar, esto es no tiempo. Y yo lo utilizo muy sui generis, en el sentido de que estos jóvenes tienen un pasado de referencia el cual tienen que modificar porque consideran que está perimido. Y eso es ucrónico en el sentido de que voy a hacer las cosas de otra manera. Algo bien sencillo de ucronía. ¿Qué hubiera pasado si Hitler ganara la guerra? ¿Verdad? Eso es un ejercicio ucrónico. Y hay una serie, El hombre del castillo, una y hay más, que tienen esa base o esa premisa. Bueno, acá es un concepto de ucronía sui generis, justamente porque los jóvenes tienen una referencia en el pasado. Cualquiera de las dos escenas que vimos está referida a al año 68. Que obviamente es discutible de que el fin de la utopía esté ahí
y no la caída del muro en el 89, y no al final de la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, como le decía, yo no tengo tiempo para discutir eso. Yo considero que sí, el mayo del 68 es el fin de la utopía y por eso utilizo el singular siempre, no el fin de las utopías, como normalmente lo utilizan otros pensadores u otros investigadores. Vale. Dejo. Bueno, muchas gracias Alejandro por tu presentación, que claramente yo creo que abre interesantes discusiones. Has abierto.